Vamos a continuar y primero que nada darle la bienvenida y agradecer. Hoy día tenemos un excelente invitado que nos acompaña, Giancarlo, y vamos a conversar con él de temas interesantes respecto del mundo de la innovación. También comentarles que a lo largo de estos ya meses que estamos dando estas charlas de temas vinculados a la innovación, estamos realmente agradecidos por las personas que nos han acompañado de diferentes lugares. Nosotros les contamos que somos una consultora de innovación justamente, que lo que queremos es transformar lo que son las ideas creativas en clientes, ¿no? Eso es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Los hacemos justamente generando un marco de trabajo para que puedan aplicar lo que es formación en temas de desarrollo de habilidades, tanto internas dentro de la organización como externas, que hacemos capacitaciones abiertas al público, implementar también programas de innovación en las organizaciones para que estos puedan ejecutarse con éxito y que podamos llevar a equipos dentro de la propia organización a desarrollar justamente innovaciones y procesos de transformación. Los procesos de transformación que podamos hacer para que una organización se convierta en una cultura innovadora. Y les contamos que estamos viviendo ya como un déjà vu, ¿no? Esto ya lo hemos visto antes, esto ya lo hemos vivido antes. Igual como en la pandemia del año 1910, igual se tuvieron estas mismas restricciones y lo que de repente no es muy conocido es que ese entonces los cines eran empresas familiares, por lo tanto no pudieron soportar el tema de las cuarentenas y era una industria que estaba en constante problemática. En ese contexto, Adolf Zukor, él había fundado la empresa Paramount Pictures, vio también que estaba en riesgo su negocio, pues los lugares por donde se distribuía las películas estaban quebrando. Así que, contrario a lo que podría, digamos, pensarse en términos generales, de cómo poder invertir en una época de incertidumbre, él, al contrario, reunió capitales y creó lo que serían las primeras cadenas de cine de la historia. Es decir, en momentos donde la industria, al contrario, se estaba contrayendo, él tuvo la visión de darse cuenta que era el momento de expandirse y pudo invertir en una industria en problemas, pero cuando hizo esta, digamos, arriesgada estrategia, logró cerrar el circuito de la producción con la distribución de las películas. Y al cerrar estos circuitos de producción con distribución, pudo, de esta manera, poder tener acceso a la distribución de sus producciones, pero no solo eso, sino también acceso a generar contratos de exclusividad con actores. Al generar estos contratos de exclusividad con actores, pudo contar con ellos para poder promocionar sus películas de manera muy activa. Y en los contratos que firmaban con las personas que participaban digamos, como actores exclusivos, ponía que ellos tenían que actuar no solamente en las películas, sino actuar también en su vida privada. De esta manera, la magia del cine se trasladaba a los lugares donde estos actores se movían, que puede ser una entrevista o puede ser un restaurante, lo cual generó este concepto que hoy se conoce como la estrella de cine. Y todo esto, Hollywood como lo conocemos hoy, nació en plena pandemia. Andy Grove de Intel lo dice también muy bien. Dice, las malas empresas son destruidas por las crisis, las buenas empresas sobreviven a las crisis, pero las excelentes son definidas por las crisis. Ahí podemos ver, por ejemplo, que empresas como General Electric, General Motors, Hewlett Packard, IBM, Microsoft, FedEx, Airbnb, Uber, etcétera, estas empresas nacieron en crisis. Por ejemplo, Airbnb y Uber nacieron en el 2008, cuando había la crisis de que las personas estaban perdiendo sus casas, recordarán la crisis financiera, la recesión del 2008, que hacía que todos estuvieran más dispuestos a buscar un ingreso adicional. Al buscar ese ingreso adicional,
pudieron felizmente encontrar un mercado que Airbnb y Uber aprovechó para transformar en lo que hoy ya se conoce como la economía del compartir. Pero esas oportunidades no hubieran salido para que no hubieran existido, no hubieran sido posibles si no existieran esos momentos de dificultades que aparecían en el año 2008. Es decir, en los momentos de dificultades y de cambios aparecen nuevas oportunidades. Y esto no es algo nuevo, la cultura oriental lo sabe muy bien. Crisis es una combinación de los vocablos de peligro y oportunidad, justamente. Y digamos, en nuestro lenguaje occidental lo mismo. Crisis también viene de la etimología de cri, que es juicio, y decisión, y sí, que es acción. Entonces, crisis no es temor, crisis no es dificultades, crisis no es problemas. Crisis es tomar, reflexionar, tomar una decisión y actuar en consecuencia. Por eso nosotros creemos que los tiempos de crisis son realmente tiempos para convertir el riesgo y la incertidumbre en soluciones innovadoras sorprendentes. Nosotros hemos estado investigando qué cosa es lo que las consultoras más importantes en el mundo dicen sobre lo que va a ocurrir en el futuro. Creo que todos tenemos interés en conocer. Y si hay algo que es bastante cierto, es que estas consultoras no están totalmente de acuerdo en cuáles son los panoramas para el futuro. Hay muy alta incertidumbre. Una de las que me parece que tiene un mensaje muy potente, que es esta que es del Boston Consulting Group, que menciona que los pioneros, o sea, aquellas organizaciones que hoy proactivamente traten de desarrollarse en estos tiempos, no solamente se adaptarán al cambio de necesidades, sino que también van a moldear las necesidades percibidas y los resultados producto de la innovación, la educación y actividades promocionales. Entonces, dense cuenta de que en estos momentos tenemos justamente las oportunidades que nos da el proceso de poder generar cambios producto de nuestras acciones y cómo influimos nosotros en el entorno. Si quieren conocer más de esto, ustedes podrían ver en nuestro grupo que tenemos en YouTube. Tenemos un canal en YouTube, ahí donde pueden ver más videos respecto de las cosas que estamos desarrollando a lo largo de los conversatorios durante estos meses, donde pueden ver temas de justamente cómo adaptar su organización a esta nueva realidad. Y ahora les quiero presentar justamente a Giancarlo Falconi, que nos acompaña. Giancarlo es justamente una persona que tiene muy amplia experiencia en el mundo de la innovación y justamente queremos conversar con él en cómo aprovechar oportunidades en esta nueva realidad. Giancarlo justamente nos va a contar sobre su experiencia que tiene actualmente en Tvit y además en diferentes experiencias que ha tenido a lo largo de su muy interesante e importante carrera. Así que, Giancarlo, ¿cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la oportunidad también de compartir el conocimiento acerca de lo que he venido desarrollando y haciendo en temas de innovación. Y en esa línea, como bien decías, siempre en épocas de crisis salen oportunidades porque justamente la crisis nos obliga y nos fuerza a tener nuevas alternativas, a pensar fuera de la caja, porque lo que hacíamos hasta ese momento ya no es suficiente para generar negocios, o vemos que el negocio tradicional va cayendo. Entonces, ese fue, digamos, también la coyuntura en la cual yo entré o ingresé al mundo de innovación. Justamente esa necesidad de sacar los proyectos adelante, pero bajo otra óptica. Sí, y eso es bien interesante, Giancarlo. Nos gustaría que nos cuentes cómo fue así que tú, digamos, la actividad que te estabas dedicando y de pronto dijiste, mira, acá hay un camino, acá hay una ruta que me parece interesante explorar. Cuéntanos cómo fue ese proceso que finalmente terminaste involucrando tu carrera en este mundo de la innovación. Sí, mi carrera empezó en Telefónica, trabajé muchos años en Telefónica y justo en las empresas de telecomunicaciones es una de las que más se ha visto afectada porque el tráfico de voz, o sea, lo que conocemos de voz, ha migrado al tráfico de datos. Entonces,
justo en esa época de, oye, ¿sabes qué? Los ingresos de voz vienen cayendo, vienen bajando y los de datos vienen creciendo, nos vamos a quedar sin negocio. O sea, si seguimos haciendo lo mismo, nos vamos a quedar sin negocio. No vamos a llegar a ningún lado. Y entonces es en ese momento que juntan a algunas personas de distintas áreas, con distintos, y ese es el primer tip, de unir en un equipo multidisciplinario a gente con distinto foco, con distinta óptica, y colocar ahí una línea que es la línea de innovación. Entonces teníamos total independencia, me llaman a mí porque yo siempre he estado, bueno, enfocado en temas de tecnología, buscando novedades en el mercado, y formamos un grupo de innovación y obviamente no la tuvimos sencilla, porque nosotros, el solamente hecho de hablar de innovación, la gente no tenía claro qué era innovación. Oye, ¿para qué es esta área? ¿Para qué está creada? Nos pedían el típico retorno de inversión de la innovación, o sea, y una serie de temas que luego fuimos aprendiendo y entendiendo que lo básico y lo importante en esto son las personas y que más allá de la estrategia, el tema pasa mucho por lo humano y por el transmitir la necesidad de este cambio a las capas gerenciales, a las capas directivas y finalmente a las de operación y las de campo. Y obviamente teniendo en el centro el cliente, que eso es ya como un lema para todas las organizaciones que están buscando innovación. Entonces, ingreso a esta área, en esta coyuntura, sin conocer obviamente mucho de las metodologías, ahora ya conozco, pero me voy nutriendo de ellas, de estas distintas metodologías, para justamente, como yo digo, reducir el nivel de fracaso, para actuar de una manera lógica y tomando la experiencia, así como tú lo haces, de seguir lo que tú ya aprendiste, seguir y aprender de los fracasos de los otros, y de repente fracasar en el camino, pero enmendar y seguir construyendo. Y eso es lo interesante de este proceso de innovación, en el cual ya me vengo desarrollando pues, cerca de 10 años en esta línea. Así Así es. es, sí, claro. Yo recuerdo hace muchos años que te conocí en persona, no sé si tú recuerdas, pero tú estabas a cargo en Guaira. Me acuerdo que hicimos un evento allá en el local que está al costado de la fundación. No creo que ahora ya no está ahí, pero en ese entonces. Y ahí pudimos ver un evento de Lean Startup Machine, me parece, que estaban ustedes auspiciando. Claro, y vi cómo, digamos, todo este grupo de personas que trabajaban en esos espacios y conversamos con los emprendedores que Guaira aceleraba. Y fue muy interesante porque fue una de las primeras experiencias que yo tuve en el país respecto del tema de innovación, porque yo me había formado un poco fuera, pero a verlo acá en vivo y ver a los emprendedores acá en vivo trabajando en estas startups que estaban desarrollando y algunas de ellas aceleradas, o en ese momento incubadas, porque creo que Guaira en ese entonces todavía tenía más el perfil incubador, ya después pasó a un perfil más aceleradora, pero fue una experiencia muy valiosa, ¿no? No sé si puedes contarnos un poco respecto de eso, de la experiencia Sí, que tuviste en exacto. Guaira, Sí, ¿no? Que creo que fue algo sí, muy, muy, muy fundamental en general para el ecosistema peruano. sí. Exactamente. Fue una evolución, porque como bien dices tú, arrancó como una especie de academia de emprendimiento, luego creció hacia incubar. ¿Y qué significa incubar? Tal cual como lo dices, es cuidar a estos emprendedores de las inclemencias, de la competencia, del no tener capacidad de manejo en ese momento. Cuando uno arranca un emprendimiento, hay muy alta incertidumbre. Entonces, lo que Guaira les da es justamente, o le daba, justamente era la mentoría, el espacio físico, la asesoría, y los va acompañando en este camino de crecimiento y de conocimiento del mercado y de sacar al mercado o salir al mercado con un mínimo producto viable, lo cual le llamamos MVP. Y entonces, en este camino, que no muchas empresas se caen en este camino, se caen inclusive antes de salir al mercado. ¿Por qué? Por problemas personales, intereses personales. Entonces, vimos que el 90% de emprendimientos a los cuales nosotros habíamos invertido en ese momento $50,000 caían, se destruían, no llegaban ni siquiera a salir al mercado. Y entonces ya empezamos a ver qué ingredientes tiene que cumplir un equipo de alto impacto, un equipo que dé al mercado una solución importante de impacto. Entonces teníamos una receta, no es una receta
muy secreta, como la Coca-Cola, pero es una receta interesante que yo recomiendo a todos seguir en esa línea. Primero, el líder tiene que tener no solamente el conocimiento, sino que también la gestión de las personas. O sea, tiene que ser un líder empático, tiene que saber escuchar, es importante saber escuchar. Tiene que tener un equipo multidisciplinario y que se complemente. Tiene que tener gente comprometida, no con la mensualidad o el dinero que se le va a pagar a fin de mes, sino con el problema que busca resolver este líder. Entonces es una pasión por el problema, ¿no? Y ahí sale el lema de no te enamores de la solución, sino del problema, que es algo muy interesante. Y luego debes tener un propósito de cambiar la sociedad de alguna manera. Tienes que tener un propósito social de cambio. Y luego, obviamente, viene la parte económica. Tienes que saber cómo vas a generar ingresos, cómo esto va a ser sostenible en el tiempo. Tienes que tener por lo menos una idea de cómo esto va a ser negocio en el futuro. Y por otro lado es, sueña en grande, pero haz cosas pequeñas que vayan sumando. Y ahí viene el concepto de trabaja enfocado en un mínimo producto viable, en sacar una pequeña parte de esta idea tan grande que tú tienes, pero que la gente esté dispuesta, o las personas o tu cliente esté dispuesto a pagar por él, y de esta manera tú vas haciendo caja y vas creciendo. Entonces, nos costó, este aprendizaje nos costó mucho tiempo y dinero. Nos costó 1 año y medio de trabajo, y ahí seleccionamos startups como Cinepapaya, por ejemplo, Joinas, Kulki, el mismo Creana, que ahora vale mucho dinero, y entonces nos dimos cuenta de algo, que al principio seleccionábamos 10, 20 startups, y luego fuimos bajando porque hicimos este checklist y no todas cumplían. Y entonces fuimos seleccionando 3, 4, seleccionamos menos, pero que cumplan con digamos, con esta pequeña lista de cosas, de este requerimiento de lo que debería ser una startup de éxito. Y bueno, ya vemos los resultados. Son empresas exitosas ahora y reconocidas a nivel mundial, no solamente local, sino internacional. Y bueno, y contento de haber pasado por ese proceso y también de haber fracasado, porque yo también venía de la escuela tradicional de modelos de negocio, de planes de negocio, de hacer estas tesis grandes de negocio, y eso me daba cuenta que eso no funcionaba, ¿no? Entonces dábamos clases de marketing, de sistemas, de finanzas, y eso no es, y eso no es, y menos ahora, donde hay una variable importante que es la velocidad del cambio. Y entonces aquello que escribes ya cambió. O sea, aquello que has escrito en una tesis, te has demorado muchos meses en escribirla y no has tenido validación con el mercado, no has tenido iteración con el mercado, ya pasó el momento, y más ahora que el cambio es mucho más acelerado que antes. Entonces, tener en cuenta que esa variable tiempo para la innovación es una variable fundamental que debemos tener en cuenta para que el proyecto sea exitoso. Interesante lo Bueno, que marcas, porque sí. creo que muchas personas que hablan de emprendimiento todavía, digamos, tienen la información de que para hacer un emprendimiento tienes que tener un plan a prueba de fallas, a prueba de errores, ¿no? Y un plan que impida por ningún motivo que todo lo que inviertas en él se vaya a perder. O sea, tienes que estar tan seguro de todo lo que puede pasar en el futuro, en los próximos 3 años por lo menos, y para eso necesitas invertir enorme cantidad de tiempo en planificar cada etapa y cada paso de hoy hasta los próximos 3 años, y eso te garantiza el éxito. Y esa forma de entender el emprendimiento es algo que ha dominado por muchos años lo que es la gestión y la administración. Y tú estás marcando acá que en tu propia experiencia has visto que eso no funciona, y que por el contrario, entender estas variables que mencionaste, como el liderazgo del equipo, el tener la visión, el entender toda la parte propia misma del producto que está conectando, digamos, con un usuario, es lo que finalmente sí predice mejor que el éxito va a tener en el proyecto, y no tanto un plan elaborado profundamente. Si puedes ahondar un poco en eso, porque de repente para algunos esto es un tema Sí. sorprendente. Sí, en estas primeras etapas de innovación pura, porque lo que estamos buscando es innovar, y justo la innovación tiene que ser, digamos, disruptiva o totalmente distinta a lo que ya existe como opción en el mercado de competidores. O sea, de verdad tienes que marcar una diferencia para hacerte de una parte del mercado. Y entonces esta innovación lleva a idas y vueltas
a idas y vueltas, a iteraciones con el cliente, a prueba y error con el cliente hasta encontrar lo que se llama el Product Market Fit. Y yo le llamo el Message Market Fit porque tienes que encontrar el producto que haga match con las necesidades del cliente y solucionar sus problemas y de una manera relevante. Y por el otro lado, la comunicación, la forma como comunicas esa ventaja diferencial para que el cliente diga, oh, y escuche lo que tú le estás diciendo y diga, realmente esto es diferente por este motivo y que lo valore más que la competencia. Entonces, eso en esta etapa inicial, yo no digo que los planes de negocio no funcionen, pero no funcionan en esta etapa. Funcionan cuando ya encontraste el Product Market Fit, el Message Market Fit, y estás ya en un crecimiento, digamos, más o menos asegurado, porque nadie te asegura nada ahora, pero más o menos que puedes planificar por lo menos un año vista. Yo me acuerdo que en Telefónica, yo veía de la escuela tradicional y hacíamos planes de 10 años, ¿no? Y no sé si tú alguna vez has participado de eso, pero planes de 5 años, planes de 10 años, flujos de caja de 10 años, 5 años. Y ahora eso es imposible, ¿no? Si tú muestras eso, se reirían, porque no sabes dónde vas a estar en 10 años. Y entonces, Totalmente. eso, exactamente. En una startup y las metodologías de Scrum, por ejemplo, ahora planificas, claro, tienes objetivos mensuales y planificas semanalmente. Entonces se ha cortado, el tiempo de planificación se ha cortado a diario, se ha cortado a semanal, porque justamente tienes que ir iterando y mejorando tu producto, tu servicio, según las necesidades del cliente y la problemática y el contexto actual en el que está. Hablo de contexto, no solamente hablo de contexto económico, contexto social, el contexto regulatorio y la competencia que ahora, como dice, la competencia es tu vecino, ¿no? O sea, un claro ejemplo es lo que hizo Facebook hace poco, que lanzó WhatsApp a nivel internacional, que podías hacer compras a través de WhatsApp, ¿no? Y ahí tiene la interrelación con Visa y Mastercard. O sea, Facebook también entra a banca. Y entonces, oye, ¿qué pasa? ¿No? Facebook no era redes sociales, no, ahora también está metido en banca. Entonces ya es una fintech. O lo que ha hecho Rappi con Interbank, Rappibank, con tu tarjeta. Entonces, claro, ya no es otro banco, ¿no? El competidor de Banco Continental ya no es Interbank, ya no es Rappi, es Facebook. Entonces, ese contexto también en este primer espacio donde la startup está buscando consolidar el equipo, resolver un problema, es un poco absurdo el tema de hacer un plan de negocio que te va a tomar por lo menos 6 meses hasta que lo tengas muy bien cuidadito y hagas un plan de negocio muy bien hecho, como bien comentas. Ya eso quedó obsoleto, ¿no? O sea, ya sales al mercado y el mercado ya es otra cosa, cambió totalmente. Mira, de eso tengo una anécdota, más o menos por el año 2014-15, Sí, tuvimos la oportunidad de facilitar el diseño de la visión de una FP. Y como parte de ese proceso, digamos, que estábamos haciendo, que estábamos ejecutando, hubo un proceso de diseñar cuál era su visión futura y cuándo creían que esa visión futura tendría que concretarse. Y cuando lo estuvimos haciendo, la fecha de una visión futura muy lejana de que se debiera contratar, digamos, ocurrir el sueño de esa organización, no era más de 3 años. O sea, 3 años es el largo plazo, el nuevo largo plazo es 3 años, a largo ¿verdad? plazo. El nuevo largo plazo. El corto plazo estamos hablando del semestre probablemente, y el mediano plazo de un año o un poco más. Entonces, los tiempos del horizonte de la gestión de las organizaciones se ha reducido de manera enorme. Y estamos hablando de esta experiencia que te cuento, la estamos hablando ya más de 6 años atrás. Entonces, sí, entendemos perfectamente eso. Y una cosa que también has mencionado, que me parece muy relevante, es el tema de la velocidad, ¿no? Ahora es una frase conocida, pero que sí es importante de repente para que nos ven, que de repente comprendan el significado, que muchas veces la velocidad es más importante que la propia capacidad de tener un producto perfecto, ¿no? Que la perfección o lo más, digamos, tener el producto o servicio diseñado extraordinariamente. Ahí coméntanos un poco eso sobre la diferencia entre la velocidad y la perfección de tener todo listo para lanzar un producto. Ahí en el mundo de startups dice que si lanzas bonito es que ya lanzaste tarde, ¿no? O sea, si lanzas perfecto es que ya estás muy tarde en el mercado. Eso es una frase que me quedó y de manera muy interesante.
¿Y por qué? Porque en este tema de cuando uno lanza un producto innovador, hay una curva de adopción. Y justamente los influenciadores, y ahora que está de moda el tema de ser influenciador, los primeros influenciadores y el boca a oído, el boca a boca, ¿no? Boca a oído y boca a boca de la gente, es estos primeros innovadores, influenciadores. Y estos early adopters, como les conocemos, son aquellos que llegan descubriendo y probando en el mercado distintos productos y servicios y se dan cuenta que el tuyo realmente vale la pena si esté feo. Entonces dicen, oye, esto vale así esté feo. No están buscando un producto muy bonito, muy bien diseñado, están buscando resolver un problema. Y han visto que el tuyo hace match con lo que ellos están buscando. Y hablan muy bien de ti. Y muchas veces ellos son tus primeros, no solamente tus primeros compradores, son tus primeros embajadores, ¿no? Embajadores. Entonces, eso es muy, muy interesante, lo que, bueno, finalmente eso es, ¿no? O sea, eso es lo que sucede en la vida real en este mercado. Pero obviamente uno tiene que prepararse. Hay una parte en este crecimiento como emprendedor y de las empresas, sobre todo en las startups, que le llaman el abismo, que es una zona que es el abismo de la muerte. ¿Sí? El Valle de la Muerte le llaman. Un nombre terrorífico, terrible, el Valle de la Muerte, donde muchas startups finalmente se quedan sin dinero por un mal manejo, obviamente, de salir pronto al mercado. Entonces uno tiene que salir pronto al mercado resolviendo un problema para regresar, validar con los clientes, iterar y volver a salir. No estoy hablando de meses, estoy hablando de la siguiente semana, ¿no? Entonces la velocidad es esa velocidad de ida y vuelta con el cliente para probar si lo que uno está haciendo está bien y va por el buen camino o tiene que desestimar la idea y cambiar, ¿no? Lo que le llaman pivote, de pivot. Entonces, es una etapa muy tormentosa, muy difícil, algunos desisten y los indicadores son otros, ¿no? No son indicadores de rentabilidad, son indicadores de validación de producto, validación del modelo de negocio, validación del speech, son otros indicadores, no estamos hablando de flujo de caja acá, esa etapa es muy, muy, muy inicial y va más alineado hacia la validación de producto, del servicio, del mensaje y de que algunos primeros clientes te puedan comprar. Cuando ya logras que algunos primeros clientes te puedan comprar, ya con eso ya tienes para seguir avanzando los siguientes meses en cuestión Correcto. de Y crecimiento. lo que nos Eso es. comentas, ¿tú cómo consideras que qué importancia puede tener los marcos de trabajo? O sea, estos marcos como, que se conocen como design o lean startup, ¿cuál es la relevancia, cuál es la importancia que tú ves en estos marcos de trabajo? Yo veo que sobre todo es relevante, primero, el conocerlos todos. Yo empecé conociendo, digamos, de una manera distinta, primero prueba y error, después ya conocí bien, por ejemplo, Design Thinking, Lean Startup, como comentas, luego ya he visto Scrum o otras herramientas, probándolas, ¿no? O sea, fuera más allá de la teoría, de conocerlas en la teoría, probar cada una de ellas, conocer dentro de estas metodologías qué herramientas funcionan en qué etapa de la evolución de una startup, ¿no? Entonces, tú te das cuenta, por ejemplo, que Design Thinking, que es una de las metodologías, sirve mucho cuando tienes una hipótesis de problema y una hipótesis de solución. O sea, tienes una hipótesis en general de lo que podría ser un negocio. Cuando un emprendedor o alguien que quiera generar un proyecto de innovación dentro de su empresa, inclusive, me dice, mi cliente es alguien de 18 a 45 años, yo me doy cuenta con esa sola respuesta que él no ha hecho nada relacionado a temas de metodología, especialmente la de Design Thinking. Entonces ahí sí, mi cuestionamiento es, hoy has empatizado con tu cliente, has utilizado la metodología de Design Thinking, conoces la metodología y me dicen, no, solamente he escuchado de ella, entonces le recomiendo seguir la metodología de Design Thinking. Y después de seguir la metodología de Design Thinking, el siguiente paso ya sería Lean Startup o el Lean Canvas, ¿no? Y eso me dicen, ¿para qué sirve? Bueno, eso sirve para encontrar tu modelo de negocio. O sea, a ver cómo vas a generar ingresos, cuáles son tus actores clave, con quién te vas a relacionar en el mercado, quiénes son tus stakeholders, con quién podría potenciar tu negocio y llevarlo un paso más allá.
Y entonces vamos avanzando poco a poco, ¿no? Design Thinking, Lean Startup, y ya cuando tengo un producto mínimo viable, y el siguiente paso es construirlo, ¿no? O sea, construirlo, y para construirlo sirve mucho la metodología Scrum. Y entonces, descubrir que en Scrum o en esta metodología de Scrum, tú puedes tener pequeños entregables y no tienes que esperar, como me acuerdo que esperaba también en estas empresas corporativas en las que he trabajado, 12, 18 meses para recién ver lo que tú tenías en mente y obviamente que no coincida, porque lo más probable es que no coincida y que finalmente el cliente te diga, no lo necesito o no lo necesito de esta manera. Y entonces, Scrum viene a solucionar justamente ese problema, no solamente de la entrega continua, sino que del cambio del cliente en este proceso de transformación que justamente estamos sufriendo hoy. Y entonces estas metodologías te ayudan a evolucionar en tu modelo de negocio. Y sobre todo, como lo decía al inicio y lo que comenté cuando me presenté, en reducir el nivel de fracaso. Entonces, no lo hagas, como le digo, no lo hagas porque te obligo, sino hazlo porque vas a fracasar menos. Nada te dice que no vas a fracasar. Puedes fracasar por otros temas de equipo o se pelean en el equipo interno, pero por este tema te aseguras que fracasas menos. Ah, ya, interesante, ¿no? Lo ven de una manera distinta, interesante, que vale la pena hacerlo. Así es. Y de estos temas que tú comentas que la gente probablemente quiere lanzar su emprendimiento, quiere lanzar su organización, detectar oportunidades, pero has mencionado algo interesante, la relación que hay entre las personas dentro del equipo y cómo gestionan esa dinámica. Y tú mencionaste incluso que cuando analizaban, ya después de una curva de aprendizaje en Guaira, veían mucho al líder y cómo gestionaba a las personas. ¿Qué relevancia tú ves en la parte blanda, en este conjunto de habilidades blandas que debe tener un equipo para poder realmente salir adelante en un emprendimiento y una innovación? ¿Qué has visto en ese tema? ¿Cuál es la relevancia? La relevancia es absoluta, o sea, primero hay un equilibrio, o sea, siempre detrás de un líder hay hay un equilibrio entre el líder y la parte operativa. Entonces, siempre he visto, y el líder normalmente es comunicativo, o sea, es una persona que comunica siempre, ofrece feedback, o sea, o feedback. Después, el tema de cuando hay que motivar al equipo, felicita al equipo por los logros, así sean pequeños. Y por el otro lado, cuando va a dar un feedback, lo hace personalmente y no lo hace delante de todos. Entonces, es interesante porque hay líderes, obviamente hay líderes natos, hay liderazgo nato, y hay otros líderes que van aprendiendo en el camino del cómo hacerlo. Pero siempre y no, hay líderes autoritarios, por ejemplo. Nosotros vimos ahí también que algunos líderes eran autoritarios y no sabían escuchar ni siquiera a alguien que venía con buenos consejos, un mentor, o a la gente misma de Guaira, no sabían escuchar, cerraban los oídos, tapaban los oídos y pensaban que la idea de ellos y lo que debía ser era lo que ellos decían. Y eran unos generales, o sea, esta estructura del ejército, ¿no? Donde yo ordeno y el que grita más fuerte es el que gana, y si no me haces caso te vas. Y normalmente esos equipos terminaban fracasando. Y lo otro interesante, no solamente de saber escuchar, es saber que no tengo la razón al 100% de lo que podría pasar en el mercado. O sea, ya va por un lado de negocio, porque lo que se busca finalmente dentro del equipo es que hayan distintos puntos de vista. Y entonces, en los equipos donde el líder, yo no tengo nada contra los ingenieros, pero todos eran ingenieros y todos tenían una sola visión, normalmente terminaban fracasando. O sea, fracasando. Y después grupos de puros, he visto cosas que obviamente, yo por la experiencia, cosas, todos hombres, ¿no? Todos ingenieros, todos hombres. Y no había el equilibrio de género, mujeres, hombres. O todos de una sola disciplina, todos diseñadores. Terminaban con una buena página web muy bonita y cuando les preguntabas, ¿y cómo genera ingresos? No sabían, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta que eso es real, estas cosas que pasan y pasan todos los días y lo vemos con los negocios que fracasan
Entonces, la visión del líder y saber que hay ese problema dentro de tu organización y ser humilde en aceptar que hay ese problema y tenemos que cambiar a alguien, y finalmente ese alguien va a mejorar el cómo lo venimos gestionando, es fundamental para que la startup vaya progresando en este crecimiento, sobre todo en estas primeras etapas iniciales de todo proceso de innovación que cuestan en general. Si es un emprendimiento, convencer al equipo que vamos por buen camino y a partir de la generación de ingresos lograr levantar inversión o que más gente nos compre. Y por otro lado, si estoy en una empresa, que el gerente general me siga dando presupuesto para crecer dentro de la organización. Y ahí es distinto en una empresa, porque dentro de una empresa lo que estamos enfocando ahora, y yo lo veo con Tibit, es el tema de los quick wins, ¿no? Estos quick wins que finalmente le dan la carnecita a los directores para que estén tranquilos. Y los quick wins son pequeñas cosas que yo puedo hacer, inclusive sin recursos, para lograr resultados. Entonces, oye, hago pequeños cambios y logro un resultado. Y de repente no muy impactante, pero sí visible para la gerencia. Dicen, ya, hoy, ok, vamos a seguirle dando dinero a esta gerencia de innovación, o esta área de innovación, o esta área que está haciendo algo interesante dentro de la empresa. Y yo siempre veo, o sea, yo vengo con ese tema, no sé si opinas lo mismo, Juan Miguel, pero siempre estoy buscando lo disruptivo, ¿no? O sea, yo creo que dentro de la billetera de una empresa tiene que haber espacio para disruptivo, ¿no? Entonces, hay muy pocas empresas en Perú que apuestan por lo disruptivo. Eso sí lo he visto, no se atreven, hacen pequeñas mejoras, ahora menos porque estamos en pandemia. Algunas sí lo han entendido y realmente están haciendo cosas disruptivas, pero la mayoría está buscando cosas o proyectos muy incrementales, muy de corto plazo. Eso es bien interesante lo que dices, ¿no? Porque hemos estado conversando con diferentes personas. Creo que tú conoces a Omar Crespo, No, lo Omar conoces, Crespo, claro, lo conozco hace tiempo. claro, Sí. ¿no? Y ahora que él está en Caja Piura, hemos hablado también con María Katia Filomeno, no sé si la ubicas, pero ella es la vicepresidenta de Innovación de Apoyo. Y una de las cosas que él siempre pregunto es, ¿cuál es el reto más grande que has tenido que enfrentar para poder desarrollar una innovación en una organización? Te voy a hacer la pregunta, pero ya te adelanto lo que me comentaban ellos, es la mentalidad de las personas que para aceptar, digamos, qué significa innovar y el riesgo que implica, ¿no? Más allá de las herramientas o del presupuesto o de la capacitación, sus comentarios iban a la mentalidad de las personas, de los directivos, que lo pueden entender muy bien en concepto, lo entienden muy bien porque son gente inteligente, no es que no lo entiendan, lo entienden. Pero ya cuando se ejecuta, le empiezan las dudas y le empiezan los temores de que se han tomado una decisión correcta. No sé si tú compartes esa opinión o tienes otro enfoque de qué cosa es lo que es realmente más complejo de este proceso. Y hay dos cosas con las cuales, obviamente, siempre es humano, siempre es de convencimiento. O sea, en la primera experiencia que tengo con respecto al tema de innovación fue que las áreas de las gerencias, en este caso, lo veían como una obligación el compartir conmigo cierto tiempo. O sea, se veían obligados, no estaban comprometidos. O sea, creían poco en lo que uno podía hacer. Y entonces no esperaban mucho. Es más, siempre escuchas de innovación igual a humo, ¿no? Sí, estos están en su burbuja de humo, creando cosas que después no funcionan. Entonces ya si vienes con ese chip, no, a nada bueno van. Entonces, lo que debimos hacer en ese momento, y yo creo que hay una buena enseñanza con respecto a esto, es integrar a ese directivo, a ese gerente en el grupo de trabajo de innovación y no alejarlo y decirle, mira, espérate, cuando yo regrese, te voy a mostrar lo que he hecho. Eso no, porque finalmente va a sentir que le impones algo o que lo que has desarrollado no tiene su venia y finalmente no va a tener éxito en el mercado porque él normalmente está muchos años en el mercado y conoce más que tú. Y entonces el tema es que no lo incorporamos en el proceso. Entonces, ¿cómo les cambiamos de mentalidad? Incorporándolos en el proceso o dándole actualizaciones permanentes, semanales, no esperando los comités de dirección o los comités directivos para hacer esto. Entonces, hay una especie de evangelización, de sensibilización con respecto y de dirección, porque son gente que conoce, obviamente,
y acompañar el proceso. Y entonces, el primer proceso de innovación que hice fracasó por eso. El segundo ya no fracasó por eso, fue, digamos, mucho mejor, más enfocado, tuvimos la participación de distintas áreas, pero he participado de otro proceso que también no fue tan bueno, que no tenían claro cuál era el beneficio de la innovación en la organización y lo veían como un gasto más que como una inversión, o sea, como un gasto y esperaban inclusive que le diéramos indicadores de rentabilidad de la innovación, flujos de caja, BAN, TIR, de un proyecto de innovación. Entonces, ahí sí nos costó o nos cuesta, inclusive ahora, convencerlos saben que el propósito de innovación es bueno, pero convencerlos de que lo que están invirtiendo es rentable en el futuro, en el mediano y largo plazo, y de que hay que intentarlo varias veces. Y entonces, ahí trabajamos en ese otro espacio de la exploración de nuevos negocios, y ahí el camino es, oye, si no lo haces, o sea, ya atacar el reptiliano, ¿no? De los directivos. Si no lo haces, la competencia viene y nos va a desaparecer, ¿no? O sea, o lo haces, porque si no, la competencia nos desaparece y muy pronto. Y esa es la vía, ¿no? O sea, lamentablemente a veces así hay de las dos formas, ¿no? La forma fuerte, esta última, y la otra, puede ser un mix, ¿no? Pueden ser ambas, pero ya si se pone difícil la cosa, vamos por esta otra. Mira, lo que has comentado me recuerda a algunos casos, no podemos comentar obviamente clientes ni nada porque me hacen firmar contratos de confidencialidad. Es más, como anécdota le digo, he firmado contratos de confidencialidad con una empresa por 10 años, o sea, yo no sé de qué les va a servir la información de acá en el año 2031, no tengo idea, pero bueno, así dice que era por normas internas, pero en fin. Pero sí puedo comentar que justamente cuando se estaba convocando el equipo para un proyecto de innovación, la persona que estaba liderando me pregunta, tenemos una persona dentro del equipo que es importante, pero es muy conflictiva. Entonces, yo prefiero no convocarlo. Y porque es una persona que se opone, que siempre le ve las críticas, y lo que nosotros decidimos es, al contrario, ¿sabes qué? Que participe, porque si está adentro, va a poder entender lo que pasa, y si lo ve desde afuera, al contrario, va a ser una resistencia enorme al avance del proyecto. Así que involucrémoslo y ya dentro del proceso se irá convenciendo con los resultados de que esto camina. Y efectivamente, empezamos el proceso y salió con el pie en alto a decir que esto era humo y que no teníamos por qué hacer eso, y la cosa era tan simple como hacer A, B y C, y que él ya lo tenía en un plan y que si quiere nos lo exponía. Así empezó primer comité, ¿no? Entonces, pero poco a poco, también el equipo, como era un equipo donde ya los cargos se achataban, porque todos éramos iguales, ya no había gerentes y subordinados, sino allanábamos la opinión de todos y toda ser igual de válida, nosotros decíamos, ustedes que deciden, qué camino tomamos, y no iban en el camino que aportaba este gerente. Entonces, al final, el proyecto iba avanzando, y poco a poco, aunque parezca increíble, y eso ya después lo conversé, fue cambiando su opinión respecto del proceso. O sea, se dio cuenta que sus ideas iniciales no concordaban con la realidad, y que conforme vio y descubrió el proceso, enganchó y al final terminó muy convencido de que hacer estos experimentos y de hacer prototipos y de hacer MVPs reduce enormemente el riesgo, ¿no? Lo cual encaja perfectamente con lo que me has comentado, y creo que es una forma muy potente de hacerlo. Vamos ahora a avanzar, porque hay algunas preguntas que han dejado. Quiero que nos acompañes, Giancarlo, unos minutos. Vamos a hacer una pequeña presentación y de ahí pasamos a responder unas preguntas y respondemos a las inquietudes de las personas que nos están acompañando. Entonces, vamos a compartirles a todos. Nos hemos estado justo conversando con Giancarlo y han visto cómo aprovechar estas oportunidades, y también les quiero detallar que justamente lo que tenemos que enfrentar ahora es esta incertidumbre, ¿verdad? Acá hay un ejemplo que les puedo dar. Pueden ver que hay una imagen de unas personas que están cortando el hielo en una industria que existía, pero que con el tema de la refrigeración dejó de existir. Y esto ocurría no porque estas personas hicieran mal su trabajo. O sea, no es que la empresa que cortaba hielo para venderlo hiciera a tratar mal a sus clientes o que fueran descuidados con la calidad. Lo que ocurre es que el contexto
cambió el contexto en el que está esta industria por un cambio tecnológico. Y lo mismo está ocurriendo hoy día. Está habiendo un cambio de contexto por la aparición de un tema biológico. Y las organizaciones hoy día que no entiendan que ha habido un cambio en el contexto van a sentir fuertemente impactadas sus resultados y no van a poder adaptarse rápidamente hasta que comprendan cómo ha cambiado el contexto, no por las cosas que ellos hacen internamente, sino porque qué cosa es lo que las personas valoran. Entonces tú te puedes volver extraordinariamente bueno en hacer cosas que cada vez son menos relevantes. Y la innovación lo que busca justamente es encontrar ese lado, ¿verdad? En el lado en el que nosotros buscamos permanentemente qué cosa es lo que las personas consideran relevantes y vamos adaptándonos continuamente a los cambios de contexto que son cada vez más acelerados justamente por el desarrollo tecnológico. Si yo quiero lograr atravesar un lago congelado, y esta es una metáfora que usamos mucho nosotros para explicar el concepto, es difícil que yo pueda trazar un plan sobre ese hielo. Yo no sé dónde están los huecos, no sé dónde están los espacios donde el hielo es muy fino y me voy a tropezar. La única forma de cruzar al otro lado es ir tanteando el terreno. Y es exactamente lo que ocurre en momentos de incertidumbre. Tenemos que aprender a sistematizar una forma de progresar que tantee el terreno y que vaya respondiendo conforme lo vamos descubriendo. Hay una fábula en Medio Oriente muy usada para contar esto, ¿no? Acá tenemos 6 sabios ciegos. El primero de la derecha, pues, decía que nunca en su vida ellos conocían un elefante, no tenían idea que era un elefante y se lo encuentran de pronto y lo tratan de describir. Y uno le dice, bueno, yo acá al frente tengo una serpiente, ¿no? El de la derecha. El otro le dice, no, yo estoy tocando una espada. El otro dice, no, estoy tocando el ala de un ave. El otro le dice, es el tronco de un árbol. El siguiente dice que es una roca y el otro le dice que es una liana. Entonces, ¿por qué unos sabios no pueden describir un elefante? Porque la única forma de describir algo nuevo es sobre la base de nuestra experiencia pasada. Entonces, es muy difícil que, por más sabio que seas, puedas saber qué está en el futuro si nunca has tenido una experiencia. Y cuando uno hace un plan, por lo general trata de ver el futuro, pero solamente basado en su experiencia pasada. Y eso es una cosa muy compleja de hacer, es prácticamente imposible. Acá lo explico de otra forma, ¿verdad? Esta es una adaptación de La ventana de Johari, donde veo lo que yo conozco, lo que yo desconozco, lo que yo sé hacer y lo que yo no sé hacer, y lo combino. ¿En qué situaciones yo podría hacer un plan? En las cosas que yo sé que sé hacer, por ejemplo, sí puedo hacer un plan, no hay ningún problema. Es una fortaleza y la uso. En las cosas que yo sé que no sé hacer, también las puedo planificar, porque puedo planificar aprenderlas. En las cosas que yo no sé que sé hacer, ahí son oportunidades. El ejemplo que siempre uso es, hay un temblor de pronto y tú eres la persona que mantiene la calma. Bueno, usas esa capacidad que tienes, que no conocías, y haces que las personas salgan de manera segura. Pero lo que no puede ser planificado son las cosas que no sé que no sé. ¿Cómo puedo yo incluir en un plan lo que no sé que no sé? Y justamente cuando estamos en tiempos de emprendimiento, en tiempos de incertidumbre, lo que abundan son los que no sé que no sé. Eso es lo que abunda. Y para eso nuestra mentalidad tiene que ser mentalidad de exploración. Y justamente les cuento, nosotros como consultora, lo que hacemos es eso, maximizamos la creatividad y reducimos el riesgo de innovar, edificando equipos ágiles con cultura de innovación. Lo venimos haciendo durante más de 7 años con múltiples clientes satisfechos que nos brindan sus testimonios. ¿A qué nos dedicamos? Lo que hacemos es formación de equipos, tanto abierta como in-house. Hacemos implementación de proyectos de innovación apoyándonos en los equipos de las propias empresas y ayudamos a generar una transformación en la cultura de la organización para que la organización se convierta en una cultura innovadora. Nuestros clientes han sido reconocidos como lugares que promueven la innovación, y lo cual a nosotros obviamente nos da mucha satisfacción. Trabajamos ahora en este mundo virtual, trabajamos con clientes como Toyota, Libélula, para ayudarlos a desarrollar productos para sus, mejor dicho, procesos y desarrollos, en este caso temas de economía circular, ¿no? Que estamos haciendo con ellos para justamente generar que Toyota, el impacto que deje en el ecosistema sea el menor posible en el país, lo cual ha sido reconocido inclusive digamos, con un premio. Trabajamos también con clientes que no son enormes, como Toyota, pero que tienen igual necesidades de atender y adaptar sus productos y servicios a la nueva realidad. Y también trabajamos en proyectos de emprendimiento para ayudar a que las organizaciones, a sus colaboradores en estos tiempos complejos, donde lamentablemente estas empresas tienen que parar, sus trabajadores
no quieren, digamos, perder el talento y los apoyan, por ejemplo, ayudándolos con sus emprendimientos, lo cual nosotros hemos participado en eso. Tenemos experiencia tanto en empresas de diferentes sectores, sector público y privado, lo cual nos da un panorama interesante y amplio sobre el tema de la innovación en el país. Y también estamos formando una comunidad de capacitación y de formación en temas vinculados a la innovación. ¿Qué servicios estamos brindando? Estamos preparando a las organizaciones justamente para adaptar a este escenario de cambio. Los que tengan interés en conocer cómo, nos pueden dejar, ahí les vamos a compartir un link, nos dejan sus datos y podemos contactarlos para ver de qué manera podemos nosotros apoyarlos a generar esta adaptación a estos nuevos escenarios, a esta nueva realidad que estamos viviendo. Y también estamos haciendo lo que son capacitaciones online en talleres de Design Thinking, de Lean Startup, y de habilidades blandas para innovar. Y todas estas acciones las estamos realizando en este momento en un entorno online, ¿no? Lo venimos trabajando ya varios meses y con bastante éxito, lo cual nos alegra mucho. Y les contamos que estamos abriendo estos talleres la próxima semana de Design Thinking, el 6 de abril, el 7 de abril de Lean Startup, y de habilidades blandas para innovar también el 7 de abril. Y los invitamos a la información, a que la puedan ver en el link que le hemos pasado, lo pueden revisar, pueden dejar sus datos o pueden dejar un mensaje ahora en el chat para poder después escribirles y comentarles al respecto. Y tenemos una, digamos, promoción que estamos lanzando justamente para todos los que participan en nuestros conversatorios, que pueden acceder a el paquete de los 3 programas a 330 soles cada uno, lo cual es un precio especial para las personas que nos acompañan siempre en nuestras charlas. 330 soles, nos pueden escribir un mensaje al WhatsApp que está ahí, 960-616-425, y nos podemos comunicar con ustedes o nos dejan sus datos en el link que han compartido. Y les quiero dejar el testimonio justamente de Omar Crespo, que nos cuenta su experiencia con nosotros. Pero cuando yo venía de Barcelona en 2012 y estaba preguntando y viendo quiénes hacían innovación, de los pocos que encontré en el 2015 más o menos, fue el amigo Juan Miguel, ¿no? Que ahí estaba en el modo de emprendimiento y con la propuesta de Al carajo con el éxito. Al carajo con el éxito. Al carajo con el éxito. Programas que hacíamos. Que fue de los pioneros, entonces me animé a hacer un par de talleres ahí con el amigo Galeas y con Paolita, me acuerdo, de Lean Startup, de Design Thinking en un hotel en Miraflores. Alguna vez fui, estuve mirando. Así es. Estuviste en los primeros programas que hicimos nosotros por allá. Sí, ¿recuerdas? 2014, claro, 2015. Sí, fue de esa época, ¿no? Te digo, yo venía de Barcelona en 2012, entonces puedo dar fe de que los talleres son buenos. De hecho, dentro de todos los que pude hacer y todos los que pude ver y todos los que vi, digamos, el lado profesional que tiene Juan Miguel y Paola, bueno, y luego Helio, cuando ya después lo vi una vez allá en, ¿cómo se llamaba Star Camps, ¿no? Ahí Star Camps, donde hicimos lo del MIT. Sí, lo del MIT también me pareció súper, así que son súper recomendables los talleres de Miguel, de Paolita, de Helio, así que creo que son altamente recomendables por ese lado. Muy bien, y ahora vamos a dar paso. Bueno, como se dan cuenta, he venido con la misma camisa, no me había dado cuenta, si no me había puesto otra. Vamos a dar el paso a las preguntas de las personas que nos han ido dejando y vamos a ver, Helio, dinos por favor qué preguntas han dejado para el día de hoy. Así es, Juan Miguel. Quiero saber si me escuchan bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, Luis Serpa, él es gerente de consultoría de AES Strategic Partners. Nos pregunta, ¿cómo aprovechar la innovación con la transformación digital? Giancarlo, si quieres comentar, la pregunta es cómo aprovechar la innovación en la transformación digital. Así es. Por supuesto, ahí es importante tener claro ambos conceptos. El tema de la transformación digital es básicamente cambiar hacia un nuevo modelo de negocio, teniendo en cuenta la tecnología y con foco y centro en el cliente. Y en este cambiar de modelo de negocio, uno de los combustibles importantes es la innovación, que justamente
obviamente aceleran el proceso de cambio de la organización. Y la innovación, y ahí quería ser muy claro, a mí me gusta, hay un framework, es un libro también, 10 tipos de innovación, de Kerry, el autor, a ver, ahorita les digo el autor, porque me gusta el libro, es Larry Kelly, que es 10 tipos de innovación. Entonces, en ese libro te dicen, oye, la innovación no solamente es de productos, no solamente es servicios, la innovación va más allá. Podemos generar innovación en el área financiera, en el área de costos, en la relación y de alianzas, en la distribución, en la marca, en el contenido. Entonces te amplía el panorama de la innovación. Y por supuesto, ¿no? Eso hace que hagas y te hagas diferente que la competencia y generes obviamente más ingresos o generes ahorros si va por un tema de analizar procesos. En esta época de pandemia he visto la innovación en ambos casos. En el caso de innovar en nuevos canales, nuevas formas de llegar al cliente y por el otro lado en mejorar los procesos y automatizarlos ante esta nueva realidad. Entonces tenemos un cliente más exigente, empresas que se están transformando poco a poco y la innovación es el motor, es uno de los factores, ¿no? Y el motor de esta transformación, porque ya como hemos conversado, el otro motor es el mindset, la forma como la gente piensa y es fundamental en este proceso de transformación. Entonces la Sí, innovación cumple un rol importante en este plan. ahí me surge una pregunta, aprovechando, ¿tú qué perfil de gerencia o qué perfil de compañía es la que finalmente tú ves que está apostando en este momento, porque hay un nivel de riesgo, obviamente, en invertir en generar innovación? ¿Has podido encontrar un patrón? ¿Has podido identificar un Bueno, perfil? sí. Bueno, yo he visto en general las empresas medianas o pequeñas muy poco el tema de innovación. Eso es, piensan que es un riesgo invertir en innovación porque no, primero que no tienen dinero para invertir en innovación, están sobreviviendo y en esta época de sobrevivencia lo que están haciendo es ajustar internamente sus costos, buscar más canales, llegar de otra manera, mejorar el mensaje. Y entonces las que sí están enfocadas bastante en innovación son más las corporativas, las transnacionales, y dentro de las transnacionales y corporativas, las que están muy enfocadas en servicios, servicios bancarios, servicios de seguros, y las que están, obviamente hay unas que que te dan algunas sorpresas, por ejemplo las de construcción y las de minería, en temas de innovación, pero son más innovación hacia investigación y desarrollo, o sea, tienen mucho I+D. Más que solamente innovación. Entonces, esos son los sectores que más se han movido en este tema de innovación. Lamentablemente, los corporativos y los grandes, y muy pocos los medianos y pequeños. Eso es lo que he visto en este último año. Ok, perfecto. ¿Y Sí. has notado alguna mentalidad específica de los gerentes o solamente el tamaño predice? No. Exactamente. He visto que la mentalidad de los gerentes, sobre todo de estas compañías, es si seguimos igual, vamos a quebrar, ¿no? O sea, y el cliente es otro, tiene otras necesidades, y sobre todo están pensando mucho en el nuevo cliente, en el cliente millennial, centennial, que sabe que no va a ir a hacer una cola de un banco jamás, o que ya espera que el delivery sea en media hora o en 30 minutos tenga el producto en su mesa, que haga el traqueo, están acostumbrados a otra velocidad, a otro ritmo. Entonces saben que el cliente cambió, que la competencia es más agresiva y que ellos deben estar a la talla. Y obviamente que hay un cuestionamiento, ¿no? O sea, ¿sigo con esta organización o creo otra que finalmente va a ser la nueva y esta la destruyo, ¿no? O sea, es potente, ¿no? Porque tú ves Claro. un edificio, un corporativo muy grande y luego ves una startup naciendo de este corporativo, un pequeño emprendimiento, para no llamarlo startup, digamos, esta innovación, y que el gerente general diga, esta innovación en el futuro puede ser más grande que esta, y esta Claro. la vamos a tener que terminar cerrando. A mí eso me parece bien fuerte, ¿no? Pero Y obviamente, es real, ¿no? sí, Yo he sí. visto ese caso, por ejemplo, en el BBVA me parece que se llama Atom, el banco que ellos tienen, que es Ah, un banco 100% virtual, pero de capitales del BBVA, que está compitiendo con el propio BBVA, ¿no? Y el que sobrevive, pues se queda con el negocio, ¿no? Así de simple. Entonces, sí. pero claro,
esas decisiones son de entender muy bien el panorama futuro de su industria, ¿no? La tienen muy clara y saben que esas son las decisiones que tienen que tomar si quieren realmente sobrevivir como organización, ya digamos como grupo económico, ¿no? Tienen que tomar decisiones en ese sentido. Ok, Elio, no sé si tienen alguna otra pregunta. Sí, Juan Miguel. Vinculado también a transformación digital, quizás para profundizar. Carlos Rojas, jefe de TI de Renting Sac, nos pregunta, ¿cuál es la ruta para llevar a la organización hacia una transformación digital? Ok. Ya, Carlos, si quieres comentar, ¿cuál es la ruta para llevar a una organización a la transformación digital? Sí, primero, todos de alguna manera, y ahora más que nunca, estamos en este proceso de transformarnos digitalmente. Todos de alguna manera, ya sea que le hayamos llamado transformación digital, innovación o sobrevivencia. Entonces, ponerle un título de transformación digital es bueno, claro, está como que bien, ok. No esperemos que haya una gerencia de transformación digital para que nos digan que estamos haciendo transformación digital, porque nos hemos visto todos obligados a hacer transformación digital. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico de la situación actual en la que nos encontramos. Y un diagnóstico en distintas dimensiones, en la dimensión cultural, en la dimensión de innovación, en la dimensión de tecnología, en la dimensión de si hay un gobierno y una estructura dentro de la organización. Y a partir de ese diagnóstico inicial que nos va a dar ese panorama y ese conocimiento de la organización, a partir de eso vemos cómo esto se alinea a la estrategia, a las necesidades del cliente, y a partir de ahí ya lanzamos un roadmap o un plan de acción de justamente desarrollos de innovación o mejoras incrementales o pequeñas mejoras para trabajar en este proceso de transformación digital. Entonces, hay un plan que inicia con el reconocimiento, la introspección, el reconocerse, el mirarse y decir, estamos parados en este momento, en este estadio, hacia dónde, a qué queremos llegar, qué queremos ser como organización, qué nos falta para llegar a ser esta organización que soñamos y analizarlo desde distintas dimensiones y plantearnos un plan de acción, que obviamente y tiene que ir obviamente alineado a lo que la visión del dueño, la visión del líder de la organización. Por eso es lo que mencionabas, a mí estoy totalmente de acuerdo contigo, que esto parte de un líder transformador, de un líder que sabe que lo que está haciendo ahora, si lo sigue haciendo tal cual, no va a ningún lado, que tiene que cambiar, que el mercado cambió, etcétera, ¿no? Entonces, interesante la pregunta, gracias por la pregunta. Excelente. Bueno. Sí, yo creo que una de las cosas más relevantes del proceso de transformación, como bien dices, de la transformación digital es recordar que lo digital es solo una parte, ¿no? Y no olvidarnos de la parte de la transformación, que muchas veces tiene que ver con las personas, ¿no? Que tiene que ver con la gente y con la mentalidad y la cultura de esa organización. Elio, ¿qué otra pregunta tenemos? Sí, Juan Miguel. Ciro Fernández, que es un consultor independiente, nos pregunta cómo determinar el costo-beneficio y costo de oportunidad de una innovación para pequeñas empresas de sobrevivencia. Esa es una pregunta picante. A ver, ¿cómo determinar el beneficio-costo de una innovación para una empresa pequeña o mediana? ¿Cómo se puede determinar? No sé si quieres comentarla, yo también tengo mi opinión, le podemos compartirla. Sí, mira, en ese punto yo no me iría a innovaciones muy disruptivas, porque obviamente lo que tú tienes son pocos recursos y entonces estos recursos hay que optimizarlos. Y me iría más hacia mejoras, sobre todo en canales, o si tienes un producto validado, ya me iría a mejoras que te ayuden a incrementar la venta. O sea, lo primer paso es reconocer que el cliente cambió en esta nueva coyuntura y luego ver qué de estas acciones que he mapeado me van a ayudar a mí a incrementar la venta, el ingreso. O sea, no me puedo poner en este momento a cuestionarme sobre voy a innovar de manera disruptiva. O sea, no. O sea, en ese momento no lo veo por ese lado. Más acciones a corto plazo que te ayuden a generar más ingreso, ver que si estas acciones en corto plazo están enfocadas en el cliente, si puedo mejorar algún proceso hacia atrás que me haga generar ahorros y ser más eficiente. Entonces iría en esa línea. Así es. Totalmente, sí. Yo creo que, como bien mencionas, hay que dimensionar adecuadamente cuánto estás dispuesto a invertir, ¿no?, en recursos y tiempo para lograr estas mejoras y estos cambios en el proceso de innovación. Y una de las cosas que yo diría que genera mayor beneficio-costo en una empresa pequeña o mediana es que tú formes, que capacites a un equipo
y que ese equipo sea el que te ayude ya dentro de tu propia organización a realizar las mejoras aplicando las herramientas de la innovación, ¿no? Es más costoso que si contratas a una empresa tercera a que haga el trabajo por ti y que desarrolle todo el proyecto, lo cual muchas empresas corporativas lo hacen, efectivamente. Pero si eres una empresa pequeña o mediana, el camino de repente uno es que el dueño, el líder o el equipo directivo, que pueden ser 2 o 3 personas, se capacite. Y al entender los conceptos, ya van a involucrar estos conceptos en las decisiones que tomen y el beneficio de costo va a ser mucho mayor, porque ya tienen claramente incorporadas estas herramientas y las van a poder aplicar a un costo muy bajo dentro de su propia organización y van a poder ir aprendiendo, viendo los resultados poco a poco conforme ellos puedan en función a la capacidad de su propia empresa. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta, Helio, que nos hayan dejado. Sí, tenemos dos. ¿Está bien? Ok, nos quedan 2. Sí, y quizás como para complementar lo que acaban de decir. Sonia Chang, ella es administradora independiente, quiere saber cómo vincular el tema de la innovación e impulsar las ventas. ¿Cómo aplicar la innovación para impulsar las ventas? Bueno, ahí justo, no sé, Giancarlo, si quieres comenzar y yo ahí complemento. Justo me había preparado un poco para esa respuesta porque estuve justo haciendo un tomanotas ahí antes de la reunión. Y uno es lo básico, es reconocer los cambios en el cliente. El cliente es distinto y entonces no podemos seguir o insistir con lo mismo si el cliente ya cambió. O sea, cuando dice Juan Miguel el tema de Design Thinking, Lean Startup, concuerdo con él que es una inversión también para aumentar las ventas, porque es parte del proceso de reconocer al cliente. Por el otro lado, el crear o el aprovechar estos canales de asistencia online, de atención postventa o comunicación, en general, lo que las redes nos están dando ahora, la capacidad de llegar a muchos clientes. El otro tema es ser honestos con respecto al producto, a las capacidades de producto y los tiempos de entrega. O sea, he visto muchas empresas que en estos últimos meses tienen unos tiempos de entrega muy lentos o no cumplen con las expectativas. Yo creo que muchas veces los clientes lo único que están esperando es que cumplan con lo básico, con lo que les está prometiendo. O sea, no prometas más de lo que realmente puedes cumplir. O sea, sé honesto contigo mismo y con el cliente. El otro tema ya que va muy alineado al tema de marketing es el generar comunidad. O sea, con estos primeros influenciadores, early adopters, crear esta comunidad. Yo a los chicos de las startups, ahí en Guayras, les decía, tómate un café te compraron 10, conócelos, tómate un café, ahora puedes hacer un Zoom con los primeros 10 que te han comprado. O sea, ¿por qué este loco te compró, no? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hiciste bueno? O sea, conoce el por qué estos 10 te compraron y qué características tienes. Y busca el clon de ellos en el mercado. O sea, busca sus clones. Eso es. Totalmente de acuerdo. Creo que has dicho los puntos clave, ¿no? Una de las formas que impacta directamente en el crecimiento de las ventas es poder identificar adecuadamente a este perfil de persona que te compra, y la parte retadora es encontrar a ese clon, porque el clon, cómo atraes a los clones, es el arte ya del marketing para poder justamente encontrar en todo el mercado dónde está esta persona que tiene las características similares a la persona que te compró. Y eso sí, ahí vale la pena que un emprendedor invierta en entender un poco lo que es marketing digital. Le va a ayudar mucho a poder generar esa parte complementaria, ¿no? La innovación le va a ayudar mucho a diseñar esta propuesta de valor potente. Y el marketing te va a ayudar mucho a afinar ese detalle, o el growth hacking, que es otra herramienta, etcétera. Pero informarse de estos temas ayuda también a los emprendedores. Elio, muy bien, tenemos la última pregunta entonces. Sí, así es, Juan Miguel. Lilian Burga, ella trabaja en atención al cliente y ventas en una terciaria de Movistar, One Channel. Quiere saber cuáles serían las estrategias específicas para tener éxito en el trabajo. En el trabajo, en términos generales en el trabajo, bueno, yo empiezo y tú si quieres complementas, Giancarlo. Yo creo que ahora lo que demanda las organizaciones, lo que están demandando, son personas que tengan la capacidad de ser flexibles a los cambios del entorno, que tengan la capacidad de detectar oportunidades desde su propio puesto de trabajo, identificar dónde hay oportunidades, dónde aplicar mejoras y cambios
que impacten definitivamente en la generación de valor. Y para esto, evidentemente, necesitas que personas que tengan capacidad empática, que puedan entender, ponerse en el lugar del cliente, poder captar esa información y transmitirla y transformarla en alguna mejora que impacte definitivamente a las personas. Creo que eso es algo hoy día fundamental, ¿no? Que todos nosotros en nuestro puesto de trabajo nos hemos convertido en radares de detectores de oportunidades y que podamos verbalizar ese aprendizaje y transmitirlo a las personas que toman las decisiones o aplicar de repente pequeños experimentos para probar nuestras ideas y ya con más base presentar soluciones. Creo que ese es el perfil ideal hoy en la gran mayoría de los colaboradores. No sé, Giancarlo, si tienes algunas cosas más que añadir. Sí, dos temas más. Fórmate e infórmate. O sea, el formarse, no esperes que la empresa te pague un curso, ¿no? Eso que dice Juan Miguel también. No esperas que, oye, sí, yo no he crecido profesionalmente porque la empresa en la que estoy no me está pagando el curso. O sea, no esperes que, no, fórmate. Eso va a añadir valor a tu CV, a las cosas que haces en el día a día. Infórmate cómo está la regulación, cómo está la economía, el sector donde estás, cómo está la competencia, formarte. Y lo otro ya es más como que algo que escuché alguna vez y me ha servido mucho, el tema de la organización. Esta semana, ¿qué objetivo tengo? Por ejemplo, tú que estás atendiendo al cliente, ya, ¿qué objetivo tengo en esta semana? ¿Qué voy a hacer hoy? Entonces, en lugar de levantarme, bueno, todo el mundo tiene ahora el tip de te levantas en la mañana y levantas y prendes el WhatsApp a ver si alguien te ha escrito y lees el correo. Eso es pésimo. 10 minutos, pongamos objetivo del día, ¿qué vamos a hacer en el día? ¿Qué 3 cosas? Tampoco no tenemos que llenarnos de objetivos. ¿Qué 3 cosas van a agregar valor a la empresa donde estamos? 3 objetivos del día, ¿no? Tampoco no nos llenemos de objetivos que sabemos que es imposible llegar. Y eso, ¿no? La organización es básica para lograr salir adelante en el trabajo. Excelente. Bueno, yo de verdad que agradezco mucho, Giancarlo, tu participación en el día de hoy. Ha sido muy valiosa, muy provechosa. Hemos tenido una charla extensa realmente. Los conceptos que has vertido yo creo que van a ser muy útiles para las personas que ven y siguen estas actividades que estamos haciendo ya varias semanas. Así que nada, te agradezco y te dejo unos segundos para que te despidas. Bueno, muchas gracias. Soy Giancarlo Falconi Canepa. Gracias, Juan Miguel, por la invitación, por la excelente organización. Y bueno, ya me encuentran a mí en LinkedIn, en redes sociales, en Twitter, GFalconiC, y en LinkedIn, que siempre estoy posteando ahí cosas y leyendo en LinkedIn Giancarlo Falconi Canepa. Para lo que necesiten, bueno, Sí, síganlo a Giancarlo, de verdad que postea cosas muy interesantes, yo lo sigo también. Así que los invito a todos a aprender y a compartir de la información valiosa que nos comparte, y a los que nos acompañan les agradecemos mucho por su tiempo, por haber participado en este día de hoy, ¿no? Que ha sido un día con acción, con actividad, ¿no? Hemos tenido un día activo, pero creo que al final ha sido divertido. Así que muchísimas gracias a todos y ya nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Gracias, Giancarlo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.